corazón. A pesar de todo, decidieron enfrentar juntos esa nueva etapa. Mi abuelo dejó de lado la bebida y se enfocó en apoyar a Socorro durante el embarazo. Aunque la sombra de lo ocurrido seguía presente, los vecinos seguían murmurando y diciendo que la desesperación y la desaparición del primer bebé había sido provocada por una de las brujas que se escondían en el monte. Pero mi abuelo se aferró a la idea de que el futuro le separaba algo mejor. A medida que avanzaban los meses, la ansiedad y la expectativa crecían para el matrimonio. Socorro parecía más tranquila y dedicada que antes, y mi abuelo encontró consuelo en cuidar de ella y prepararse para la llegada del nuevo bebé. Y pasado el tiempo llegó el momento del parto, pero esa vez fue diferente. Socorro había dado a luz una hermosa niña. Mi abuelo estaba emocionado y aliviado de verla sana. Decidieron llamarla Victoria en honor a todo lo que había sucedido. Los primeros días con su pequeña hija estuvieron llenos de alegría y esperanza. Socorro parecía muy feliz. Mi abuelo se dedicó por completo a cuidar de su esposa e hija, aunque la tristeza por la pérdida de su primer hijo aún pesaba en sus corazones. Encontraron consuelo en Victoria. Mi abuelo seguía temiendo por la seguridad de su nuevo bebé y por eso, una mañana antes de que Socorro se despertara, él y sus padres lo acompañaron a bautizar la niña para que las brujas jamás se le acercaran y así evitar una desgracia como la que había sucedido con su primer hijo. Fueron rápidamente a la iglesia y el padre con gusto bautizó a la niña, lo que le dio alivio al corazón de mi abuelo. Cuando regresó a casa, Socorro aún no despertaba y mi abuelo colocó a su hija donde siempre para que su esposa no sospechara nada y no se molestara con él, porque a pesar de lo que había pasado, ella se mantenía firme en no querer poner un pie en la iglesia. Pero cuando ella despertó, sucedió algo muy raro. No pasó ni un segundo cuando Socorro tomó a su hija en brazos y la olfateó como un animal a su presa. Miró a mi abuelo con rabia y le gritó por qué había bautizado a su hija sin su autorización. Pero mi abuelo, quien había sido muy amable con ella todo el tiempo, la reprendió diciéndole que al final de cuentas él no tenía por qué pedirle opinión a ella, pues él era el que mandaba en esa casa. Socorro gritaba enfurecida diciéndole a mi abuelo que había arruinado todo, pero que eso no se iba a quedar así. Mi abuelo ni siquiera se inmutó porque sabía que había hecho lo mejor para su hija y eso le llenaba el corazón de paz, aunque sí le había hecho muy raro la actitud de Socorro. Él entendía que no era creyente, pero debía respetar sus creencias y principalmente pensar en el bienestar de su pequeña hija Victoria. Y después de eso, Socorro jamás volvió a mencionar nada. Pasaron los años y Victoria creció siendo una niña sana y feliz. A pesar de que su madre se portaba distante con ella como si en el fondo le tuviera rencor, pero su padre la quería con toda el alma y se notaba en todo lo que hacía por ella. Victoria tenía 5 años cuando mi abuelo y Socorro se enteraron de que serían padres nuevamente. Mi abuelo no podía creerlo. Era una noticia maravillosa y no podía esperar a conocer a su nuevo hijo. Todos estaban felices y aún más cuando supieron que serían gemelos. Eran noticias maravillosas y la familia no podía estar más feliz, aunque Socorro comenzó de nuevo con comportamientos extraños, saliendo de noche en las madrugadas, se molestaba con su esposo cuando le preguntaba sobre eso y por eso ya no le decía nada. Socorro ya tenía más de 20 años y había tenido 2 hijos, pero seguía pareciendo de 16. Era como si el tiempo no pasara para ella. Por eso mi abuelo estaba plenamente enamorado como cuando la conoció.
Un día mi abuelo salió al centro a comprar algunas cosas y cuando ya iba de regreso a su casa, se encontró con un amigo de su padre, quien le contó que la noche anterior se habían robado otro bebé y que cuando salieron a buscar vieron unas bolas de fuego en el monte, y le dijo que querían ir por la madrugada a buscar el escondite de esas brujas para de una vez por todas acabar con ellas. Le pidió a mi abuelo unirse, pero él dijo que no podía, porque su esposa pues estaba embarazada y tenía una hija pequeña y no podía dejarlas solas. Además, en el fondo pensó en que Socorro salía de noche y no podía arriesgarse a que le pasara algo a su hija. Así que se fue hacia su casa pensando en el bebé que se habían llevado esas brujas y sintió odio y tristeza al recordar lo que le había pasado con su primer bebé. Cuando llegó a casa le contó a Socorro lo que le había dicho el amigo de su padre y ella reaccionó muy asustada. Mi abuelo la abrazó y le dijo que no se preocupara, que de seguro las encontrarían y acabarían con esas brujas. Socorro no dijo nada y se puso a lavar los trastes. Más tarde se fueron a dormir y esa noche no salió como de vez en cuando lo hacía, algo que para el abuelo ya era normal. Pasaron los meses y cuando llegó el 8º mes de embarazo, mi abuelo cuidaba mucho a Socorro, pero una noche al regresar del centro, mi abuelo se dio cuenta de algo horrible. Socorro no estaba en la casa. Mi abuelo dejó en casa de sus padres a Victoria y salió corriendo a buscar a Socorro por todos lados, pero no aparecía. Estaba desesperado porque no quería que les pasara nada a su esposa ni a sus hijos y se culpó por no estar cuando más lo necesitaban. No entendía dónde se había ido su esposa porque había buscado por todos los alrededores y no estaba por ningún lado. Solo le faltaba el cementerio que estaba casi llegando al cerro, pero él no quería buscar ahí, tenía miedo. Sin más opción, tuvo que ir hacia allá para poder cerciorarse de que Socorro no estuviera ahí. Caminó mirando alrededor a ver si veía a su esposa, pero no la vio. Ya estaba muy cansado a medio camino, pero no podía rendirse. Llegó al panteón, que para su fortuna no lo vigilaba nadie, y caminó entre las tumbas. Rezaba para que su esposa no estuviera ahí, pero de nada sirvieron sus súplicas, porque cuando vio a todo color una escena que nunca olvidaría. En una de las tumbas estaba su esposa cubierta de líquido rojo. Su ropa era igual, pero se veía terriblemente vieja. Se encontraba sentada en una de las sepulturas de cemento. Estaba llena de líquido rojo y lo más tenebroso es que tenía sus 2 hijos en las manos. El cordón aún los unía. Socorro devoraba con desesperación a esos seres inocentes. Mi abuelo estaba completamente impactado por aquella escena. Sentía que el corazón se le salía del pecho. Quería gritar, pero no podía. Las lágrimas salieron de sus ojos y sintió que se iba a desmayar. Cuando Socorro se dio cuenta de la presencia de mi abuelo, volteó y lo miró a su rostro. Denotaba odio y mi abuelo no podía creer que aquel ser era su hermosa esposa. Socorro estaba llena de arrugas y su cabello estaba pintado de blanco. En ese momento, Socorro le gritó que se largara de ahí, que él había bautizado a Victoria y que por eso no había logrado su cometido con ella, y que por eso ni siquiera lo había dejado conocer a sus nuevos hijos para que pudiera degustar de su delicioso líquido vital, así como lo hizo con el primero. Mi abuelo dio un grito de dolor al escuchar sus palabras. No podía creer que esas criaturas habían sido devoradas por su propia madre. Socorro le dijo que le explicaría qué había pasado todos esos años para que se largara y cargara con esa condena por siempre. Le contó que ella tenía 85 años, pero que se mantenía joven
gracias a las criaturas que lograba devorar, pero que sinceramente, cuando fue al pueblo a ver si había nueva comida, lo vio a él y se enamoró genuinamente, así que no desaprovechó su belleza y juventud y por eso se casó con él. Cuando tuvieron su primer hijo, quiso resistirse y buscó en otros lados, por eso salía en las noches, pero no había carne fresca, porque las brujas del cerro ya se la habían llevado. Así que tuvo que hacerlo para saciar su hambre y seguir siendo joven y hermosa. Dijo que había tenido suerte meses antes cuando él le advirtió que irían a buscarla a ella y a las demás brujas del cerro, porque gracias a él no la atraparon. Mi abuelo no pudo seguir escuchando sus palabras y con rencor sacó un objeto cortopulsante del pantalón y dando un grito lo hundió en ella. Ella se retorció y antes de que pudiera levantarse, mi abuelo comenzó a rezar sin miedo y poco a poco Socorro comenzó a quedar sin vida. Explicó mi abuelo que miró el cuerpo de aquella anciana y llorando se arrodilló en el suelo. No podía entender qué había sucedido. Su esposa había sido una bruja que siempre le mintió y era una desalmada. Por eso en el fondo no quería a Victoria porque con ella no había podido alimentarse. Él estaba confundido y no podía con la impresión. Quedó inconsciente en el panteón durante varias horas hasta que la luz del sol le dio en su cara. Despertó, miró alrededor, pero no había nada. Ya no estaba el cuerpo de aquella anciana que lo había engañado, la bruja que alguna vez amó. Corrió hasta la casa de sus padres y solo les comentó que no había encontrado a Socorro, pero que le habían dicho que se había regresado a Córdoba. Se llevó a su hija Victoria a su casa y la abrazó. Toma una siesta para recuperarse y lloró durante varios días pidiendo que todo fuera una mentira. No podía dejar de pensar en que la madre de su hija había sido una bruja y estuvo varios meses sin poder dormir, teniendo pesadillas y lamentándose por no haber salvado a sus hijos. Por eso decidió mudarse a Nogales y hacer una nueva vida. Ya jamás volvió a casarse porque algo que algún día le causó alegría e ilusión, en ese momento le causaba miedo y angustia. Y es así como él solo crió a Victoria, su hija, con amor y dedicación, hasta que el dolor se volvió menos notorio. Victoria formó su propia familia y el abuelo jamás le contó aquella horrible historia acerca de su madre.